voy a tratar de exponer los puntos que considero más relevantes, que consideramos más relevantes de nuestros números, de la cuenta de explotación del ejercicio pasado, del balance y también del presupuesto de este año. Voy a hablar sobre el aumento de cuotas en el ámbito del presupuesto, sobre las inversiones en el Real Arena y las inversiones en Zubieta, y también sobre aspectos de la relevancia de los clubes en el fútbol, en el entorno internacional y sobre los planes que la Real Sociedad tiene para futuro. Sobre las cuentas, me gustaría empezar diciendo que consideramos que la Real tiene unas cuentas sólidas, que la solidez económica de la Real se pueden ver en sus números. Mire, el año pasado tuvimos un ejercicio que no fue fácil, que el traspaso de Alex Isaac nos ayudó mucho al resultado, y también decirles que sin dicho traspaso hubiésemos gestionado el ejercicio de manera diferente, con un enfoque completamente diferente. Eso fue un año que nos permitió y nos ayudó a planificar el presente y el futuro. Y principalmente porque fue un año en el que invertimos mucho en las renovaciones de los más jóvenes, como el caso de Urco, de Pacheco, de Turrientes, de Marrero, de Olasagasti, gente que es más joven que el año 2000 y que pensamos que va a aportar mucho en el futuro de la Real Sociedad y también en el presente. Y también en las renovaciones de Elustondo, de Lenormand, de Zubeldia, de Martín Zubimendi y de Mikel Oyarzabal. Apuntalar el equipo, una vez que conocíamos que teníamos margen de inversión y margen de crecimiento en nuestro presupuesto, fue una de nuestras prioridades. Y además las incorporaciones de Take Kubo, de Sadik Umar, de Momocho, de Brais Méndez, jóvenes en su mayoría todos, que apuntalan y que nos ayudaron o que nos ayudan a conseguir los objetivos que todos queremos. Además, en el ámbito deportivo, la incorporación de Sorot como cesión, todo esto en su conjunto nos llevó a tener más gasto del que inicialmente comenzamos como presupuesto, pero también hubo otros gastos en el ejercicio, como por ejemplo el valor neto contable del jugador, de Alex Isaac, como les decía antes, los compromisos derivados de la adquisición o de la compra del jugador desde un inicio, otros gastos de diferente naturaleza, como fueron la terminación del contrato de Portu o la terminación del contrato de Asier y Arramendi, el final o la cola de la pandemia relacionado con los derechos de televisión, porque principalmente los contratos que la Liga tenía o tiene con Oreca y con el Sudeste Asiático se vieron afectados y eso nos influyó en un porcentaje de los derechos de televisión. Los variables de la propia competición por clasificarnos a Champions, tanto por los compromisos con los jugadores como compromisos con otros clubes. La aportación que hemos realizado a la Fundación. El año pasado no recibíamos la ayuda del convenio de Diputación, la ayuda que el dinero de la Diputación, ustedes saben que duplicábamos aproximadamente la cantidad y aportábamos todo ese dinero a los clubes convenidos. No teníamos convenio a la Diputación, pero sí teníamos un compromiso moral y escrito, pero sobre todo moral, con todos los clubes guipuzcoanos, con todos los clubes convenidos con la Real Sociedad. Lo que hizo la Real fue mantener la cantidad total de aportación al fútbol guipuzcoano. Como les decía, un año que, como pueden ver ustedes ahí, con un resultado de 5,7 millones positivo y una EBITDA de 32,8 millones, que es aproximadamente, un poquito más, pero aproximadamente el 20% de la cifra de facturación de la Real Sociedad el año pasado. Y como les decía, un año que nos ha ayudado mucho a planificar el presente y a planificar el futuro. Y que ojalá todos los años podamos decir que terminamos con 5,7 millones de beneficio, con 32 millones de EBITDA y clasificados para Europa y en este caso concreto para la Champions League. Me gustaría también hablarles del balance, pero primero les quiero hablar o decir en qué contexto quiero hablarles del balance. Miren, en las dos juntas o en las juntas de los 2 años anteriores hemos hablado mucho de la Liga, de CVC, de futuro, del acuerdo entre la Liga y el CVC, un fondo de inversión, y cómo la Liga estableció un acuerdo para todo el fútbol o para muchos de los clubes del fútbol. Hubo 3 que nos apuntaron, como ustedes saben, y que de esa cantidad que la Liga acordó con CVC, a la Real Sociedad le corresponden 100 millones de euros. Recordarán también que con ese dinero lo que la Liga pretende es que los clubes tengamos en conjunto más relevancia
en lo que es el fútbol mundial. Que mejoremos las estructuras, las infraestructuras, la internacionalización, la participación en determinados foros, la presencia en redes internacionales, que los clubes nos vayamos preparando para un futuro diferente, sobre todo en lo que tiene relación con los derechos de televisión, hacia el mundo de la OTT, en definitiva, que nos vayamos preparando para el futuro. En ese contexto, quiero también decirles que la cantidad que recibimos de la Liga, como ustedes recordarán, es en forma de préstamo participativo, que es la misma forma que de la misma forma la recibimos todos los clubes. Y nosotros tenemos experiencia de cómo reflejar los préstamos participativos ya en el balance. Como les decía, a todos los clubes lo estamos haciendo de la misma forma, porque es de la misma forma que reflejamos en el balance los préstamos participativos que teníamos con Diputación y con Kutxa en el ámbito del concurso. Si podemos ver la siguiente transparencia, nos queremos focalizar principalmente en lo que en el balance ponemos o se está establecido como pasivo no corriente, que es el pasivo a largo plazo de la sociedad. Ustedes ven una cantidad de 107 millones, pero yo voy a explicarles las 3 líneas que vienen ahí con todo detalle. Aunque la cantidad a la que hago referencia de los fondos de CVC y los fondos de la Liga, el préstamo participativo, está en la primera línea, en la línea de arriba, voy a empezar por la de más abajo. La periodificación a largo plazo. Ustedes recordarán que cuando comenzamos las obras del Real Arena, establecimos un acuerdo con Kutxabank, un acuerdo que tiene 3 patas principalmente. Una de ellas, un crédito de 5,5 millones de euros y otras 2, un contrato de patrocinio de publicidad y un contrato comercial firmado con la Fundación, que aproximadamente es de 5 millones de euros, y también un contrato con la Real Sociedad, con la SAD, que alcanza también los 5 millones de euros. Lo que está reflejado ahí, en esa línea, es el anticipo total del contrato. Lo que le comentamos a Kutxa en aquel momento es que empezábamos una fuerte inversión, una inversión que nos iba a originar mucho desembolso de tesorería. Como ustedes recuerdan, a la postre fueron más de 80 millones de euros, y lo que le pedimos es que le pedimos el crédito con ese objetivo de ayudarnos a la tesorería, y también que el contrato que tenían con la SAD, a ver si nos lo podían anticipar. Ahí la cantidad de 1.341.000 euros es el anticipo de ese contrato de patrocinio, que a razón de 447.000 euros, como exponemos en la pantalla, se convierten en ingreso al año siguiente. Es decir, que durante los 3 próximos años esa cantidad se convierte en ingreso. Y lo que está reflejado ahí es el anticipo de esa cantidad. Por lo tanto, es una cantidad que no implica desembolso. Si vamos a la siguiente línea, al pasivo por impuestos diferidos, estas cantidades son derivadas de la activación del derecho del uso del campo, pero tampoco implican desembolso. Y si vamos a la tercera línea, las deudas a largo plazo, verán 3 cantidades. La de más abajo es de lo que estábamos hablando. Esa cantidad ascenderá hasta 100 millones de euros, pero no son deudas, no implican desembolso. Es el préstamo participativo que la Liga tiene concedido a la Real Sociedad y que, según el acuerdo que la Liga tiene con CVC, se compensará dicha partida con derechos comerciales y con derechos de televisión durante los próximos 50 años. Como les decía, es una cantidad que no implica desembolso. Las cantidades que sí implican desembolso son las otras 2, y las quería explicar también. En la siguiente transparencia vemos cómo tenemos en la parte de arriba préstamos con entidades financieras por 6,1 millones de euros y en la línea de abajo deudas por compra de jugadores de 23,7 millones de euros. Los préstamos con entidades financieras son, como les decía antes, un préstamo con Kutxa, que lo firmamos en el año 17 con intención de utilizar el dinero para la remodelación del campo. El préstamo fue de 5 millones de euros, de 5,5 millones de euros, y quedan vivos 2,3 millones de euros, préstamo que vencerá en el 2027. Y las otras 2 cantidades, o la cantidad restante, se refleja en 2 préstamos en el ámbito ICO, en el ámbito de la pandemia, que decidimos contratarlos, uno con Kutxa y otro con el Banco de Sabadell. Los 3 están en condiciones financieras muy buenas para la Real Sociedad y los 3 se mantienen vivos. Los 2 relacionados con la pandemia y con el ICO vencen en el 2025. Y la otra cantidad, las deudas por compra de jugadores,
En esas cantidades están reflejadas todas las deudas que tenemos con clubes y también con intermediarios, relacionadas por la compra de los jugadores que la Real Sociedad tiene. Pero me gustaría también, ya que hablemos de las deudas por compra de jugadores, reflejar en la siguiente transparencia la cantidad que tenemos por cobrar en el activo neto, en el activo no corriente, la cantidad que tenemos por cobrar de otros clubes por venta de jugadores. Como ustedes verán, las cantidades totales que tenemos por cobrar son superiores a las cantidades totales que tenemos por pagar en el largo plazo. Y que incluso las cantidades que tenemos por cobrar de otros clubes son el 50% superior que las cantidades que tenemos por pagar a otros clubes. Bueno, quería explicarles el pasivo no corriente para decirles que de la cifra que aparece en el pasivo no corriente, que son 107 millones de euros, lo que la Real debe pagar son 29,8 millones de euros. Y además, que al explicar esas dos cantidades, les quería explicar también las cantidades que tenemos por cobrar que aparecen en el activo no corriente. Siguiendo con el balance, me gustaría explicarles también esta cantidad, el inmovilizado intangible deportivo. Miren, los jugadores de la Real Sociedad están contabilizados o están reflejados en nuestro activo por un valor de 63 millones de euros. Si nosotros acudimos a una fuente como Transfermarkt para ver la valoración de nuestra plantilla, según Transfermarkt, la valoración de nuestra plantilla sin los jugadores cedidos es de 395 millones de euros. A mí lo más importante de este valor, que es un valor superior a todo el activo que tiene la Real Sociedad, que son 274 millones de euros, el activo de la Real Sociedad, a mí lo más importante que me parece de este valor son dos cosas. Uno, que el dinero de la Real está bien invertido, y dos, la juventud de nuestra plantilla. Si nosotros tuviésemos ese valor de jugadores o ese valor en jugadores, pero los jugadores fuesen mayores, sería mucho más difícil rentabilizarlo. Pero la juventud de nuestra plantilla hace que la solidez de las cuentas de la Real Sociedad sea muy alta. Quiero hablarles también, ahora que estamos hablando de balance, de los fondos propios. Los fondos propios de la sociedad a 30 de junio son de 62 millones de euros. Les quiero hablar de los fondos propios, bueno, pues en el contexto de esta sociedad acudió a dos ampliaciones de capital, una en el 2004, otra en el 2006. La primera no salió, la segunda sí fue aprobada por los accionistas en Junta General, precisamente por la dificultad que teníamos con los fondos propios, porque estábamos cerca o con fondos propios negativos, porque podíamos entrar en causa de disolución. Los fondos propios de la Real Sociedad a 30 de junio del 2009, recordarán que estábamos en concurso de acreedores y con administración concursal, eran de menos 40,3 millones de euros. Durante este periodo hemos pasado, y hemos tenido 3 años de pandemia, pero hemos pasado de menos 40 millones de euros a más 62 millones de euros. Esto, en cierta medida, refleja los resultados que ha tenido la Real durante estos ejercicios. Pero créanme que si nos ponemos a pensar en ello, lo más importante para la Real Sociedad no es obtener beneficios. Por lo menos se nos ocurren 3 misiones más en la Real que obtener beneficios. La primera, representar a su sociedad, representar a las personas que componen la sociedad de Guipúzcoa. La segunda, la de formar y acompañar a los más jóvenes. Y la tercera, la de entretener, apasionar a la afición. El objetivo de la Real Sociedad no es tener beneficios, pero sí es verdad que los beneficios nos han ayudado a afrontar retos importantes. No me quiero dejar ninguno de ellos y lo voy a buscar. Retos como, por ejemplo, salir del concurso, o como, por ejemplo, poder afrontar o tener un campo nuevo, o como, por ejemplo, tener un equipo que desde el 2013 ha podido estar en Europa 7 veces, o retos como, por ejemplo, poder afrontar, como estamos afrontando ahora, la inversión de una instalación en condiciones para nuestros equipos femeninos. Retos que para la Real Sociedad, como les estoy diciendo, los consideramos muy, muy importantes. Si continuamos con las cuentas de balance, vemos que el patrimonio neto de la Real Sociedad es de 75 millones de euros y que el patrimonio neto de la Real Sociedad, y aquí entra en cuenta lo que decíamos del préstamo participativo de la Liga, porque el préstamo participativo a efectos mercantiles y a efectos de disolución, según la Ley de Sociedades de Capital,
se puede considerar o se considera como patrimonio neto de la sociedad es de 149 millones de euros. Con todo esto, bueno, me gustaría decirles que efectivamente las cuentas de la Real Sociedad son sólidas. Y con todo esto también me gustaría hablar un poquito de la visión que nosotros tenemos del presupuesto y decirles también cómo afrontamos el presente año. Miren, en el presente año la cantidad presupuestada por competición europea por estar en el Champions es de 44 millones de euros. En el presente ejercicio, los gastos variables directos por competir en Champions son de 34 millones de euros. Todos los ingresos están gestionados, están consolidados. Todos los ingresos que tenemos en el presupuesto, excepto parte, porque saben que se imputa el 50% de las subidas de cuotas que le vamos a proponer que se aprueben en la Junta de hoy. Eso no significa que todos los ingresos estén cobrados, no, los iremos cobrando durante el ejercicio, pero todos los ingresos están consolidados. Si tenemos un mejor resultado, que es previsible que tengamos un mejor resultado del que vamos a proponer hoy en el presupuesto, lo intentaremos, y digo intentaremos, invertir en mantener la plantilla. Durante el año pasado y en el ámbito de la Liga Impulso hemos invertido mucho en la función financiera y económica de la Real Sociedad. Hemos invertido mucho en conocer la analítica completa de todos los gastos de la Real Sociedad, porque sabemos que cuando salgamos de Europa, y lo que nos dice la experiencia al mirar a otros clubes, generalmente sales con un déficit económico. Nosotros queremos evitarlo. Por eso, como les decía antes, lo que estamos tratando es de variabilizar al máximo los gastos de nuestra cuenta de explotación. Y lo que les podemos asegurar es que esta forma de hacer, que no se trata de ningún modelo, nos cuesta mucho esfuerzo, porque no es fácil gestionar el ejercicio en positivo y tener resultados deportivos para que el equipo esté presente en Europa. Pero lo que también pueden estar absolutamente seguros es que somos conscientes que la suma de los fondos propios, del valor de la plantilla y de un presupuesto sostenible hacen que el futuro de la Real pueda ser completamente viable y que todos podamos pues aspirar a cumplir con los sueños que queremos. Quería pasar al siguiente tema que quería comentarles, y es el análisis de las cuotas anuales. Y me van a permitir, de las cuotas actuales, perdón. Y lo que me van a permitir es que haga una comparación con las cuotas en el 2007. Y quiero hacer esta comparación simplemente por ponerlas en contexto. Y quería decir en este contexto dos puntualizaciones. Una, en el ámbito de la Liga Impulso, y esta no es la razón por la que proponemos esta subida de cuotas, la Liga nos advierte de algunos puntos. Y uno de ellos es tener cuidado con la relación de las cuotas, porque ningún equipo europeo tiene las cuotas y los abonos donde tenéis vosotros. Sois de los más bajos de la Liga, y si analizamos y os vemos en la competitividad o dónde están los abonos en relación también con los equipos que se clasifican a Europa, sois de los más bajos en términos porcentuales. Tener cuidado. No es el motivo, pero sí es verdad que hemos comparado los abonos de la Real con lo que ocurría en el 2007. Como ustedes sabrán, cuando en el 2007 perdimos la categoría y bajamos a segunda división, hubo una bajada de abonos. Me gustaría mostrarles simplemente por el hecho de poner en contexto el planteamiento que les vamos a hacer sobre las cuotas actuales. Si podemos pasar, por favor, de pantalla. Miren, estos son los fondos. Como ustedes recordarán, no teníamos socios en los fondos, teníamos unos fondos muy pequeñitos, no teníamos prácticamente socios en los fondos. Lo que van a ver en dorado o en amarillo corresponde con precios más bajos que en el 2007. Y lo que no van a ver en amarillo durante las próximas transparencias corresponden con precios más altos que en el 2007. Esto es la comparación de los fondos. Y aquí me gustaría que se fijasen en la línea a la derecha, cuando pone 23, en la DKME1L1. Primero, sí me gustaría decirles que lo que vamos a tratar, o la exposición que vamos a hacer, está relacionada con la cuota Txuri-Urdin, es decir, con los mayores de 30 años. Y también decir que
lo que vamos a hablar es de los precios de tribuna, que no vamos a hablar de los precios de hospitality y de palcos, porque la relación que vamos a tener ahí va a ser individualizada con cada socio. Y también quiero decirles que mañana vamos a comunicar por un mail a cada socio cuál es su nueva cuota, si así se aprueba en la Junta de hoy. Me gustaría que se quedasen con el precio de 240 euros, porque ese precio en la cuota Chururdin va a ser una de las referencias que vamos a mantener durante la exposición que les vamos a hacer al día de hoy. Si pasamos, por favor, la siguiente y a la siguiente. Esto es lo que nos pasa en el anillo superior. Si nosotros comparamos en la cuota Chururdin, es decir, los mayores de 30 años, los precios del 2023 con los del 2007, todos los precios que están en naranja o en amarillo son inferiores. Inferiores en un 14%, en un 32%, en un 57%, en un 15%, en un 33%. Ahí estamos hablando de lo que el socio paga. No estamos comparando ni con IVA, ni con inflación, no. Son las mismas, iba a decir pesetas, los mismos euros del 2023 y del 2007. Y las cuotas que se han subido, que están superiores, como ustedes pueden ver, son en un 2%, es decir, prácticamente iguales. Si vamos al anillo inferior, verán que hay una zona de asientos, la que llamamos zona 1.20, que sí, que su precio es un 15% más alto que en el 2007. Pero todas las demás zonas, su precio es inferior al 2007, en un 15%, en un 26%, en un 23%. Aquí no nos estamos comparando con nadie. Aquí estamos comparando lo que paga un socio de la Real hoy y lo que pagaba un socio de la Real en el 2007. Si pasamos, por favor, en esta transparencia, lo que tratamos de explicar es qué pasa con los descuentos. Como ustedes saben, el abono completo, que es las referencias que ustedes están viendo de precio, lo paga hoy una persona mayor de 30 años, hasta los 65 años, si es que tiene más de 25 años de antigüedad en el club. Hasta el 2017, hasta que cambiamos de campo, hasta que hicimos la reforma del campo, el abono completo lo pagaba una persona que tenía más de 22 años. Y cualquier descuento que hacemos en el campo, es decir, porque las referencias, ¿cómo hacemos el precio? Tenemos un precio de referencia que es el precio Chururdin, que son las personas mayores de 30 años, y a partir de ahí, en la edad que tú estés, se te aplica el descuento correspondiente. Por ejemplo, un Bat Virulao, que es de 0 a 6 años, con asiento. Se le aplica un 85% de descuento respecto a ese mismo asiento que paga una persona mayor de 30 años. Así en todo, pueden interpretar así el cuadro. Cualquier edad que comparen, los descuentos que aplicamos hoy a los socios son muy inferiores, o muy superiores, perdón, que los que se aplicaban antes del 2017. Por lo tanto, si ustedes pueden ver los precios de antes del 2007 y ven y pueden apreciar los descuentos que se aplican a partir del 2017, la diferencia es importante. ¿Qué queremos proponerles a ustedes? Miren, lo que queremos proponer es lo siguiente. Antes les he dicho que se fijasen en el precio Chururdin y en el precio de 240 euros. Bueno, pues si seguimos con la referencia del precio de Chururdin, que son las personas que tienen más de 30 años, lo que proponemos es que la cuota mínima sea de 280 euros, no de 240 euros como era hasta ahora. Antes les he dicho que había una zona en el anillo superior y también en el anillo inferior hay otra zona en donde esas personas pagan hoy 240 euros. ¿Por qué mantuvimos el precio de 240 euros? Porque 236 euros era el precio más bajo que teníamos en el 2017 en el Campo Viejo. Y lo que dijimos a ustedes es que íbamos a mantener el precio más bajo que teníamos en el 2017. Hoy pensamos que tenemos que modificar ese precio. Que la persona mayor de 30 años, el precio mínimo que tiene que pagar son 280 euros. En el resto, lo que mantenemos es, lo que les vamos a pedir es mantener los mismos descuentos. Es decir, a la categoría Urrera entre 26 y 29 años aplicarles un 25% de descuento respecto a ese precio, a los Gastea entre 15 y 25 años aplicarles un descuento del 50%, Infantila aplicarles un descuento del 70% y a Bat Virulau
aplicarles un descuento del 85%, con dos excepciones. Una, en la Bat Bilbao, en la categoría más pequeña, que la cuota mínima que se pague, e insisto, a los que tienen asiento, sea de 55 euros. Es decir, esto, como ustedes saben, en las dos categorías, en Bat Bilbao y en Infantila, si el partido es nocturno, dejamos que esa cuota o esa tarjeta la pueda utilizar una persona adulta. Pues lo que proponemos es aplicar en esas dos categorías dos cuotas mínimas. Una de 55 euros, insisto, a los que tienen asientos, y en la siguiente categoría una cuota mínima de 95 euros. A partir de ahí, tenemos una relación de precios que es individualizada. Si podemos poner la siguiente pantalla, esa relación de precios nos lleva a proponerles en todas las categorías un ascenso entre 3 y 40 euros. 40 euros, ¿dónde? En aquellas personas que están pagando 240 euros en el Real Arena. Afecta a unas zonas que luego les diré. Si podemos ver las siguientes pantallas, aquí en la parte derecha está la variación de precios. Como ustedes pueden ver, la variación de precios son en el fondo, en este caso 12, y me refiero a la columna más de la derecha, 12, 12, 12, 22, un caso de 40, que es la zona de KME-L1. Si seguimos, pueden seguir en la columna de la derecha 23, 25, 20, 32, 18, 29, 23, 21. Y en la zona de la derecha, en la línea inferior, verán 27, 20, 12, otra zona de 40, 14, 30, 18, 36, 22. Es decir, lo que estamos haciendo es poner nuevos suelos en determinadas zonas. Si nos fuésemos a comparar con el 2007, casi todas las categorías serían más bajas que las del 2007. Lo que estamos haciendo y lo que les queremos proponer es, en la zona en donde se estaba pagando 240 euros, o en las zonas, que se pague la cuota mínima de 280 euros. Y el suelo mínimo en la categoría más pequeña y en la siguiente, de 55 euros y de 95 euros. Estas son la propuesta que le queríamos, de subida de cuotas que les queríamos decir. Y a partir de ahí lo que haremos es mañana enviarle un mensaje, si se aprueba hoy, enviarle un mensaje a cada uno de ustedes, un correo electrónico para decirle efectivamente cómo afecta a cada uno de ustedes la variación de precios. Insisto, esto hace referencia a las tribunas, porque con los palcos y Hospitality lo que haremos es ponernos en contacto con cada uno de ellos y explicarle a cada uno de ellos el planteamiento que queremos hacer. Es más alto que el que les hemos expuesto en este momento a ustedes. Me gustaría pasar al siguiente tema, que, bueno, como les decía, también en el ámbito de la Liga y con las proyecciones sobre los clubes, el crecimiento es importante y sobre todo para que la Liga en su conjunto y los clubes individualmente hablando podamos mantener competitividad y podamos ser competitivos en las competiciones que todos queremos jugar. Y me gustaría empezar aquí hablando sobre las inversiones en Zubieta, cómo avanzan las inversiones en Zubieta. Vamos a mostrarles una serie de fotos y luego vamos a hacer un resumen económico. Esto es, ustedes pueden reflejar pueden ver con puntitos blancos los diferentes ámbitos de actuación. En el periodo 22-25 de las inversiones que estamos llevando a cabo en Zubieta. Todas están dentro de la propiedad de Zubieta, excepto el campo de hockey, que está pegado al hipódromo en terrenos de Zubieta, en terrenos municipales de Donosti. Los proyectos ejecutados, que están terminados, porque hay otros ejecutados que están cerca de terminarse, pero los proyectos ejecutados y terminados son la reforma de lo que llamamos Z4, la reforma de Z5, la reforma de Goravide. Goravide es el edificio de los más jóvenes y también el campo de hockey para nuestros equipos femeninos de hockey. Si continuamos, por favor, vamos a ver fotos del campo de hockey terminado. Como les decía, está al lado del hipódromo. Se terminó en el mes de julio-agosto del presente año. Esta es la reforma de Goravide. En blanco ven el edificio de Goravide y los dos campos que tienen ahí frontales, los más cercanos, son Z4 y Z5, que se ha cambiado la hierba artificial,
en el verano pasado. Podemos ver la instalación de Agora Vide por dentro. Hemos tenido una reforma prácticamente integral del edificio y una ampliación del mismo. Estos son los proyectos que tenemos en ejecución. El proyecto ISAN va a ser la sede de los equipos femeninos y también el campo en el que van a jugar competición el Sanse y el equipo femenino principalmente. Veremos una foto del mismo. Es un campo para una capacidad de 4.000 personas. Y también la reforma de Gainditu. La reforma de Gainditu, Gainditu es el edificio del primer equipo. La reforma va a estar terminada para el mes de enero. La tercera planta está completamente terminada, la primera planta también, y la planta del medio, va a haber 40 habitaciones y está en una fase muy avanzada. Ahora veremos fotos de los mismos. Esta es la planta baja del edificio Gainditu. Las habitaciones que les hacía mención en la planta segunda. La fachada exterior del edificio. Y este va a ser el nuevo edificio del equipo femenino. Esta parte está relacionado con lo que va a ser la nueva tribuna. Y aquí ustedes ven cómo va a quedar el campo de fútbol. El contrato lo aprobamos en Consejo de Administración, o la adjudicación la aprobamos en Consejo de Administración en el mes de agosto, creo recordar, y el contrato se firmó a final de septiembre, principio de octubre. Es un proyecto que la ejecución del mismo van a ser 22 meses. La primera fase del proyecto va a estar ejecutada para el próximo verano o durante el próximo verano, y es lo que podríamos ver en la foto en la parte izquierda, que va a ser el edificio que va a recoger todas las instalaciones del primer equipo femenino. Luego, debajo de lo que es la tribuna va a haber vestuarios pues para los demás equipos femeninos y también para la competición. Va a albergar también una sala pues para todo tipo de mediciones y datos, que llamamos la sala Cubic, que va a ser una sala específica y especializada en la recogida de todos los datos físicos de todos nuestros jugadores, pero principalmente los jugadores en formación. Continuamos, por favor. Estos son los proyectos que se van a ejecutar. Tenemos intención de comenzar en abril, como explicamos el año pasado, en la Junta del año pasado, en 2 campos nuevos, en lo que conocemos como L en Zubieta, que serán el campo Z3 y el campo Z4, que tenemos algunas fotos también de ellos. Pueden ver ahí. Con un nuevo acceso se va a bajar 6 metros de cota y se va a modificar y se van a hacer 2 campos nuevos. Y este es un resumen del presupuesto. Los proyectos ejecutados terminados son 7,7 millones de euros. Campo de hockey, reforma y ampliación de Agora Vide, el cambio de césped de Z4 y de Z5. La reforma de Gainditu, que está prácticamente terminada. El campo de Isan, o la zona de Isan, lo que llamamos el nuevo campo de fútbol y la sede del fútbol femenino, que el presupuesto va a ser de 15,8 millones de euros. Y tenemos pues los proyectos que queremos ejecutar a partir del mes de abril, que van a ascender los dos a 6,9 millones. Esto es un resumen de cómo llevamos las inversiones en Zubieta y un resumen económico de lo que hemos ejecutado, de lo que está en ejecución y de lo que vamos a ejecutar a partir del mes de abril. Si pasamos de transparencia, les quería hablar de las inversiones en el Real Arena. De las nuevas medidas de seguridad, queríamos explicar las nuevas medidas de seguridad, porque por desgracia lo que nos ocurrió contra el Benfica pues no puede volver a ocurrir. No es fácil. Ustedes verán, una de las medidas que pensamos es que podíamos bajar a la grada de la afición visitante abajo, pero como ustedes si han visto en concreto el partido del Arsenal contra el Lens, los aficionados franceses del Lens tiraban las bengalas hacia arriba y hacia los costados. Y la verdad es que cuando nos planteamos las normas de seguridad, lo que pensamos es que lo mejor es que la afición visitante esté en la grada de arriba. Ahí lo que hemos hecho es un planteamiento concreto que les quiero explicar
para lo que es la Liga y lo que fue el partido de Salzburgo. Esas zonas que ustedes ven ahí suman 556 localidades. Podrían sumar algo más, pero tenemos 2 filas hipotecadas, porque lo que hemos hecho, y van a ver en la siguiente diapositiva, es el metacrilato que se ve de 5 metros, y lo que hemos hecho es poner una red a modo de tejado desde la punta del metacrilato hasta la parte de atrás de la tribuna. Y de ahí, cuando echas las cosas, lo que hace es rebotarte las bengalas, en este caso, en la red y que se caen hacia ti. Lo que hemos hecho también es, hablando con la Ertzaintza, lo que hemos separado la zona en 3 zonas más pequeñas para que si un día puede haber tiene que haber una intervención, para que sea más fácil la misma. Les queremos explicar esto porque cuando lo extendemos a lo que es la competición europea y cuando extendemos las mismas al 5% de las localidades, verán lo que nos pasa. Ampliamos esas zonas en mucho. ¿Qué ocurre si tomamos las mismas medidas, las que estamos aplicando en Liga y las que aplicamos en el partido del Salzburgo? Que montar y desmontar nos lleva un tiempo. Y puede ocurrir perfectamente que tengamos partido un sábado en el campo, en el Real Arena, y un partido el martes de Champions en el Real Arena. Y lo que nos puede ocurrir perfectamente es que en todas las zonas sombreadas de rojo que no están preparadas para Liga, nuestros aficionados tengan que soportar en ese partido las mismas condiciones que los aficionados de fuera. Por lo tanto, cuando hablamos de las medidas que tenemos, voy a utilizar no debemos, sino tenemos que tomar para buscar la plena seguridad de la afición de casa, nos encontramos con este problema. Y queríamos avisar o decir a nuestra afición que es muy posible que en muchos partidos aficionados de la Real Sociedad se vean perjudicados porque debamos tomar estas medidas. Estamos estudiando si las medidas podrían ser más laxas, porque es verdad que no toda la afición visitante causa problemas y quizás podríamos ordenar el día del partido cierta afición concentrada en las 556 y que las otras medidas sean más laxas. Pero de momento no tenemos solución. Y aplicando esta, que no es una medida barata, porque el montaje y el desmontaje para no perjudicar a los socios no es barato, pero aplicando esta medida, con esta medida tendríamos plena seguridad que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el partido del Benfica a nadie de la afición visitante. Como ustedes ven, haríamos el mismo método. La nueva protección del metacrilato hasta los 5 metros, con las barras, que tienes que meter una grúa para poder montar las barras en cada partido, y con la red para unirla arriba. E insistir que si tomamos esa medida, que prácticamente tenemos muchas posibilidades de tomar esa medida, habrá aficionados de la Real que puedan ocasionalmente estar perjudicados. Lo que intentaremos es montar y desmontar en la parte que corresponda solamente a Europa o la parte añadida para Europa, intentar montar y desmontar lo más rápidamente posible, pero no siempre va a ser posible. Me gustaría continuar en el asiento, con esta transparencia, y esto es algo que vamos a estudiar en el ámbito del Consejo de Administración, pero que queríamos hablar con ustedes en Junta General. Tenemos la posibilidad de ampliar en 1.700 asientos más el Real Arena. Nos ayudará también a cumplir, por ejemplo, con el 5% del aforo en competición europea. No cumplimos en este momento con el dibujo que les hemos mostrado. El 5% del aforo son 1.900 y pico entradas y estamos en 1.726 en competición europea. Pero sobre todo, es verdad que tenemos lista de espera para socios, tenemos lista de espera para socios en tribuna y también lista de espera para socios en palcos. Lo que les queremos proponer, lo que les queremos enseñar es cómo sería esta ampliación del Real Arena. Sobre todo es en el anillo superior, en las esquinas y en lo que llamamos el anfiteatro. Les vamos a enseñar unas imágenes. Solo vamos a enseñarles de una esquina. Esta esquina esta es la esquina más cercana al velódromo, en donde está la UCO, la unidad de seguridad. Ahí lo que haríamos es aumentar la grada, tapar esos espacios que tenemos, rellenar esos espacios con nuevos asientos. De esta manera, si seguimos con
lo que ahora es el anfiteatro. El anfiteatro es esa parte de arriba, ahí no tenemos ningún socio, utilizamos esa parte para reubicar a los socios que se les mueven competiciones europeas y para venta de entradas. Ahí no tenemos en este momento ningún socio, puede haber alguno, pero no hay socios en esa zona y lo que haríamos es ampliar esa zona. Con estas medidas y con también enfrente, si podemos poner, bueno, esa es la zona de prensa. La zona de prensa, la verdad es que está en muy malas condiciones. Queremos afrontar una remodelación total de la zona de prensa en el verano, en este verano. Tanto la planta 4, la planta que está justo debajo de lo que ustedes ven, como la planta 5, y bueno, modernizar. Las condiciones de la zona de prensa son realmente malas. Y en las esquinas de la zona de prensa, el estudio de arquitectura nos propone también que podríamos obtener algunos asientos. Con todo ello, podríamos estar aproximadamente en unas 1.700 localidades más. Y vamos a estudiar, pues solicitar, hemos hablado ya con el Ayuntamiento, solicitar permiso para poder afrontar esa ampliación de 1.700 localidades en el Real Arena. Si continuamos, bueno, en otro punto, y antes hablábamos del plan de impulso, les quería hablar un poco de lo que entendemos por relevancia. A futuro, la internacionalización de los clubes, estar presentes en más países, la visión de los partidos de fútbol por televisión va a ser individualizada mediante la OTT. Es muy posible, además, que la OTT, los que sean dueños de las OTTs, sean las propias televisiones, las propias marcas de televisiones. Vamos a conocer cómo van a ser los pinchazos en la televisión exactamente. La relevancia de los clubes es importante. Es importante para poder tener cada vez más presencia, para poder cumplir con tus objetivos. La relevancia no solamente por los derechos de televisión. Miren, la Real Sociedad en este momento está presente en el Board de ECA. El Board de ECA es la Asociación de Clubes Europeos. Estamos en dicha asociación 480 clubes. Y la subdivisión 1, que es la subdivisión de las ligas más importantes, los clubes que están representados son, por Inglaterra, el Manchester City y el Arsenal; por Francia, el Paris Saint-Germain y el Marsella; por Italia, el Inter de Milán y la Roma; por Alemania, el Bayern Múnich y el Bayer Leverkusen; y por la Liga Española está el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Posiblemente estamos en el borde de ECA porque el Madrid y el Barcelona, en el ámbito de la Superliga, están mirando hacia otro sitio. Pero es verdad que nos han escogido a nosotros para que estemos ahí. También en el ámbito de ECA formamos parte de 4 grupos de trabajo. Del grupo de formación de los más jóvenes, lo que se llama Youth League; del grupo legal; del grupo financiero y del grupo comercial y de innovación. Hay 6 grupos de trabajo en el ámbito de la ECA. Y también, desde hace aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, pertenecemos al Comité de Competiciones de Clubes de UEFA. Con esto les quiero decir que la relevancia en los ámbitos europeos, en los ámbitos de decisión, en los ámbitos de planificación o de organización a futuro, es importante. No, ¿eso nos da algún ingreso, alguna monetización? No. Pero conocer hacia dónde va el futuro pensamos que puede ser importante para la Real Sociedad. Y estar presente en esos ámbitos nosotros consideramos que es importante para la Real. Por eso accedimos a estar presentes en el Board de ECA. Pero esta relevancia se puede o la podemos mostrar de muchas formas. Y una de ellas les quería explicar lo que estamos invirtiendo en el último año en redes sociales, en presencia de redes sociales y el crecimiento que hemos obtenido en las mismas. Me van a dejar que les cuente unos datos. Miren,
El 1 de enero del 23, no sé si se pueden ver bien los datos en la pantalla, pero en el cuadro de la derecha, el 1 de enero del 23, la Real Sociedad tenía 4,5 millones de seguidores. Hoy tenemos 14 millones de seguidores en redes sociales. Esos son los seguidores de la Real Sociedad hoy en redes sociales. Durante este año hemos invertido mucho en el crecimiento de las redes sociales. Esto te lleva a relevancia, a presencia, a que te conozcan en países, a poder estar más cerca en esos países de poder monetizar ingresos a futuro. Si vemos los lugares que ocupábamos, los últimos 12 meses, a principios de este año, estábamos en el lugar 9 en la Liga, hoy estamos en el lugar 5º, hemos tenido el cuarto mayor crecimiento después del Real Madrid, del Barcelona y del Atlético de Madrid en este periodo de tiempo. Si vemos, por ejemplo, la interacción con las redes de la Real Sociedad son 36. Bueno, aquí es importante que nos fijemos en un dato, que es comparar los mismos meses, el periodo julio a noviembre de la temporada 22-23 y julio a noviembre de la temporada 23-24. El año pasado, las interacciones en la misma temporada fueron de casi 14 millones de interacciones. Este año han sido de 36,5 millones. Si vemos en qué número de interacciones estamos el año pasado, estamos en el 8º lugar, hoy estamos en el 6º lugar. Si vemos las visualizaciones de vídeos que tiene la Real y también los comparamos en las mismas épocas, pueden ver en el cuadro julio a noviembre en la temporada 22-23, julio a noviembre en la temporada 23-24. El año pasado tuvimos una visualización de 73 millones de vídeos en esos meses. Este año hemos tenido una visualización de 381 millones de vídeos en ese periodo, vídeos relacionados con la Real Sociedad. En la visualización de vídeo hemos pasado en la Liga de ser el 9º a ser el 4º. Nuestra decisión estratégica nos hemos centrado principalmente en TikTok. En TikTok estamos en 9,7 millones de seguidores en este momento. Pero este año, desde el 1 de enero del 23 a hoy, hemos crecido 8,5 millones de seguidores en TikTok. Somos el segundo club en la Liga que más ha crecido en este periodo en la red TikTok. Y si vemos qué nos pasa si nos comparamos en TikTok con los demás clubes de la Champions, los que están jugando este año la Champions, pues vemos que en número de seguidores somos el 10º, en número de interacciones somos el 10º, en número de vídeos vistos somos el 9º, y quizás ustedes no lo puedan leer, pero yo con un poquito de esfuerzo, el número de interacciones, por ejemplo, el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, el Manchester United, el Milán, el Bayern Múnich, el PSG, el Arsenal, el Napoli, son los que están por delante nuestro. Es decir, que estamos hablando de clubes top, los que están por delante nuestros en estas redes sociales, ¿no? Si vamos a la siguiente, esto es lo que nos pasa en Twitter, ¿no? en Twitter, en Japón. Estamos en el lugar 7º. Bueno, nos pasamos y adelantamos, un día estamos por detrás y otro día por delante, pero la verdad es que le hemos ganado terreno en los últimos meses al Celtic. Saben ustedes que el Celtic tiene varios jugadores japoneses y somos el 7º club en Twitter en Japón, de Europa. Como ven, por delante nuestro está el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, el PSG, el Manchester United, el Liverpool y después la Real Sociedad. Cuando hablamos de relevancia, hablamos de tener presencia en el mundo, hablamos de tener presencia en redes sociales, hablamos de invertir para el futuro. Seguimos, por favor. Bueno, yo les quería decir, y voy a ordenar los papeles pero estoy llegando al final. Yo les quería decir que, cuando pensamos en sostenibilidad, a mí me gustaría unir la palabra sostenibilidad a solidez, a futuro y a presente. Y ahí me gustaría, por ejemplo, hablar del fútbol guipuzcoano, de la firma del convenio que tuvo lugar la semana pasada, o me gustaría hablar, como les he dicho antes, de los canteranos, o me gustaría hablar de la cantidad de jugadores jóvenes que tenemos en nuestro equipo. Creo que significa sostenibilidad. O me gustaría hablar del valor de la plantilla, de las infraestructuras, de la mejora de las mismas,
de la sostenibilidad presupuestaria, la sostenibilidad económica. Me gustaría hablar también de los 38.000 socios que somos en la Real, 34.000 y pico individuales. Me gustaría, cuando hablamos de eficiencia, pensar en calidad y pensar en la metodología de la Real, en la digitalización de la metodología. Posiblemente, al pensar en eficiencia, también me gustaría pensar en las personas, porque la Real y los gestores de la Real, me refiero a los gestores deportivos, hacen que la Real esté compitiendo en Europa y esté entrando en los últimos años en Europa gestionando el presupuesto más pequeño de los equipos que entramos en Europa, y eso creo que es eficacia y eficiencia en su trabajo. Me gustaría también pensar en todos los trabajos de la Real que están haciendo que la Real cada vez esté presente en más partes del mundo y que tengamos unas instalaciones mejores y una metodología mejor. Me gustaría pensar en Zubieta, en la formación humana y futbolística de los más jóvenes. Y al hablar de relevancia, me gustaría pensar en lo que estamos hablando, en la internacionalización, en la presencia en las competiciones. Ser primeros de grupo es mucho más relevante que no haber podido no superar la fase de grupos de Champions, en la voluntad de los jugadores por quedarse en la Real Sociedad, en la presencia en organismos internacionales. Creo que la relevancia es importante para el futuro. Y aquí podríamos hablar de temas muy importantes, y hay un accionista más que me ha escrito una carta con una reflexión muy importante, que es cómo podemos ver el fútbol a futuro, y podríamos hablar de la capitalización de los clubes, y podríamos hablar de hechos que van a ser muy importantes quizás en los próximos, no sé cifrar cuántos años, ¿no? O en la presencia incluso de los países árabes en el deporte, en el fútbol. Pero si nosotros tenemos una focalización, de aquí al 2030, creemos que la sostenibilidad, la eficiencia y la relevancia es lo más importante para seguir compitiendo en Europa. Y tenemos que focalizarnos ahí, en estos tres elementos. De ahí, si conseguimos focalizarnos ahí, tendremos éxito durante los próximos años. Y ahora, para despedirme, me gustaría añadir dos cosas. Una, el primer equipo. Creo que lo que está haciendo el primer equipo, me gustaría felicitarles, darle la enhorabuena a todos, a los gestores, a los jugadores, a la dirección de fútbol, a los que forman, a los que deciden. Lo que está haciendo el primer equipo en los últimos años es algo extraordinario. Lo que ha hecho el primer equipo en Europa es algo extraordinario. Me gustaría darles las gracias porque además lo hacen por cómo lo hacen y por lo que están haciendo. Decirles también que tenemos que ser ambiciosos, que construir el futuro depende del esfuerzo de muchos, entre otros de ellos. Y creo que nos gustaría que estuviesen mucho tiempo en la Real Sociedad, que haremos todos los esfuerzos que podamos con nuestros números para que así sea, y que lo más bonito está por llegar. Agradecerles mucho lo que hacen, pero sinceramente creo que con este grupo de personas que tenemos al frente del primer equipo, al frente de la dirección de fútbol, con las personas que tenemos en el primer equipo, lo más bonito está por llegar. Y mis últimas palabras, a mí me gustaría que fuesen para Aitor Zabaleta. En estos días, si el Betis, no Betis, si vienen, no vienen, a ver, vamos a ser serios, joder. A ver, que me dicen que nos han puesto una sanción o que nos persigue consumo. A ver, nos pueden poner 1, 2, 3, 4 o 5, que no es serio, ¿vale? Y a mí lo que sí me gustaría es, yo si pudiese hablar con Aitor, a mí sí me gustaría hablarle de cómo han sido los últimos 25 años en la Real. Que efectivamente, que a poco más ganamos una liga, que nos fuimos a segunda, que hemos pasado dificultades económicas, no sé, que hemos vuelto a Europa, que estamos jugando a la Champions, que hemos jugado 3 Champions, que hemos ganado una copa en el fútbol femenino, las chicas ganaron una copa, que hemos ganado una copaza en el fútbol masculino, la copa que todos hubiese soñado, y que efectivamente en la historia real hay un montón de personas que están en la cabeza nuestras, pero que Aitor está en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y que desde luego ningún tío del Betis que venga aquí a tocarnos los cojones va a entrar en Anoeta.
Nerea, zure txanda. Eskerrik asko, Angel. Gabon, ongi etorri denori. Saio honetan azalduko diren gaiak ondorengoak dira. Galerak eta irabaziak 2022-2023 ekitaldia, 2023ko ekainaren 30 balantzea, ondare garbiaren aldaketen egoera, eskudiruaren fluxuen egoera, kontu ikuskaritzako txostena eta 2023-2024ko aurrekontua. Galerak eta irabaziekin hasiz, gastuak 2022-2023, hornidurak 3.860.784 eurotakoak izan dira. Kanpoko zerbitzuak 11.334.288. Kopuru honek gastu guztien ehuneko 7 suposatzen du eta bere xehetasuna honakoa da. Komunikazioa 133.084. Errentamenduak 151.234. Konponketak eta kontserbazioa 4.343.159. Honen barruan, gasturik garrantzitsuena Realarena eta Zubietako mantenimendu eta kontserbazioa izaten jarraitzen dute, eta baita zelaien zainketa ere. Zerbitzu profesional independenteak 4.286.225. Partida honetan, adierazgarriena partiduen segurtasun gastua da. Dena den, gehikuntza nabarmena ere badakar, lehendakariak esan bezala, finantza arloko zerbitzuetan egindako inbertsioagatik. Aseguruen primak 1.014.411. Banko zerbitzuak 83.585. Publizitate propaganda eta harreman publikoak 341.513. Eta hornigaiak, hau da ura argindarra erregaiak, 981.017.017. Jarraituz, zergak 80.852 eurotakoak izan dira. Langile gastuak 84.465.936. Partida hau garrantzitsuena da eta gastu guztien ehuneko 58,3 suposatzen du. Bere banaketa ondorengoa da. Lehen taldea 75.559.289. Kopuru honek langile gastu guztien ehuneko 80 da eta gastu guztien ehuneko 46,6. Sanse, neskak, beste taldeak eta sekzioak 7.650.270. Ezkirolariak eta teknikariak 7.178.524. Eta beste gizarte gastuak 4.117.653. Azken bi kopuru hauek urtekoak baino handiagoak izan dira. Lehendakariak esan bezala, KPI-aren ondorioz, baita Europako soldata aldakorragatik eta plan impulso deritzonaren eraginez egindako kontratazioengatik. Bestelako gastuak 23.285.646 eurotakoak izan dira. Gastu hauek ehuneko 14,4 suposatzen dute eta bere xehetasuna ere ikusiko dugu. Beste kudeak eta gastuak 7.751.936. Kontu honek begiralen gastuak, partida analisia, marketing ekintzak, Zubietako jangelaren eta estadioko tabernen erosketak eta probintziako autobusen gastua barneratzen ditu. Arbitraje eskubideak 1.103.205. Jokalariak erosteko gastuak, hau da, bitartekarien zerbitzuak, 5.935.357. Desplazamenduak 2.806.285. Kirol entitateen kuotak, hau da, inskripzio kuotak, 464.165. Beste kirol entitateen subentzioak, 5.161.907. Kopuru handiena, hemen Errealaren Fundazioaren defizita estaltzeko egindako aportazioari dagokio, 4,4 milioi hain zuzen ere. Kopuru hau ere aurreko urtekoa baino handiagoa da, eta hau lehendakariak esan bezala, aurten diputazioaren diru laguntza jaso ez baldin bada ere, Errealak bere talde adostuei ekarpena eutsi dielako da. Eta azkenik kirol zigorrak 63.101 euro.
Finantza gastuak 1.862.961 eurotakoak izan dira, eta kopuru honen barne CVC-ko operazioa dela eta La Ligarekin dugun mailegu parte hartzailearen interesak daude. Eta baita beste finantza entitateekin izan ditugun maileguengandik interesak. Ibilgetuko gastuak 1.862.000 amortizazioak 25.358.580. Horien artean, 20.000.000 jokalariei dagokie. Guztira gastuak 162.063.281. Si continuamos con los ingresos de la temporada 22-23, tenemos que, por ingresos de competición, 15.141.191 euros, que corresponden 12,12 millones de euros a ingresos de UEFA y 2,9 a ticketing, de los que 2,2 son por competición liguera, 0,7 por partidos europeos. Ingresos por socios y abonados, 13.111.946, de los cuales 10,8 son de la Liga, 2,3 corresponden al bono Europa. Derechos de televisión, 65.972.264, sigue siendo la partida más importante de ingresos, con un 39,3% del total, de los que 60,5 millones corresponden con el ingreso neto de la Liga, mientras que 5,5 son por el Market Pool de Europa. Ingresos por patrocinio y publicidad, 10.876.104. Subvenciones periodificadas, 3.128.221, que incluye la periodificación del derecho de uso del estadio y subvenciones plurianuales. Otros ingresos, 10.848.187. Esta partida, que supone un 6,5% total de ingresos, incluye ventas diversas de tiendas, de distribución, bares, licencias, alquiler de espacios, celebración de eventos, etc. Ingresos financieros, 87.728 euros. Y, por último, ingresos procedentes del inmovilizado, 48.653.568 euros, que supone un 29% del total de ingresos. Dentro de esta partida están los ingresos por los traspasos, por las cesiones y también una serie de variables de traspasos de ejercicios anteriores. Me voy a detener un momento en esta partida porque la mayor parte del resultado se corresponde con la operación de Isaac. Entonces, simplemente quería hacer un matiz para diferenciar lo que es el precio de venta y el flujo que se puede derivar del precio de venta a lo que es el beneficio procedente de la venta, que por aplicación de la normativa contable es el que se refleja y el que hemos consignado en la diapositiva. Vale, entonces, de una parte fija, bruta, de un precio de 67 millones de euros que supuso la operación y una parte variable que podía alcanzar los 6 millones de euros, de los cuales uno fue el que realmente se devengó la temporada 22-23, después tenemos que ir restando conforme a normativa contable determinados gastos, determinadas partidas para llegar hasta lo que es el resultado de la operación. Tenemos que quitar lo que es la solidaridad, que es el 5% que corresponde a los clubes formadores. Tenemos que quitar, como bien ha explicado el señor presidente, el valor neto contable que está en el activo del balance, y también tenemos que tener en cuenta gastos inherentes al traspaso que, como os digo, por aplicación de la normativa contable hay que restarlos de la operación a estos efectos. Así llegamos a los 46 millones que supuso como beneficio contable la operación de Isaac. Después hubo pequeñas operaciones con otros jugadores, que son unos 2 millones de euros, hasta llegar a los 48,6 que acabamos de señalar. Con esto, el total de ingresos de la temporada ascendió a 167.819.209 euros. Con todo lo anterior, por tanto, estos gastos e ingresos nos dan un resultado antes de impuestos de 5.747.928, que coincide este año también con el resultado después de impuestos, porque no se ha devengado cantidad alguna por este concepto. Vale. Antes de pasar a analizar el balance, quisiera también pararme un momento para explicar cómo llegamos del resultado hasta el EBITDA, que ha explicado también antes el señor presidente. El EBITDA o BAIDA, que es como se denomina en castellano, es el beneficio antes de intereses, antes de impuestos, antes de depreciaciones y antes de amortizaciones, que viene a ser el resultado bruto de la explotación,
ha alcanzado los 32.871.251. Como podéis ver en la transparencia, del resultado de 5.747.000 le sumamos los intereses, impuestos, depreciaciones no hay en este caso, y le sumamos las amortizaciones, los 25.348.000 que hemos señalado anteriormente. Este EBITDA de 32.871.000 es prácticamente el doble del que tuvimos el año pasado, que fue de 16.765.150. Perdón. Ondoren balantzea azalduko dugu. Aktiboari dagokionez, aktibo ezkorrontea 214.600.089 eurotakoa da. Honen barruan, kirol ibilgetu ukiezina 63.214.358. Hau jokalarien kontabilitateko balore garbiari dagokio. Kopuru kontablea da. Lehen lehendakariak esan bezala, transferentzia baliora jungo bagina, 385,6 milioi euro izango genituzke. Hau da, kopuru askoz handiagoa. Bestelako ibilgetu ukiezina, 15.182.605. Kopuru hau estadioa lagatzearen balioari dagokio. Ibilgetu materiala, 89.086.085. Estadioaren birmoldaketaren aktibazioa eta errealak egindako hobekuntza guztiak barneratzen ditu kopuru honek. Finantza ibilgetua 37.056.862. Horietatik 35,1 milioi beste klubak zor digutena da. Newcastlek adibidez, 30 milioi izango lituzke kontzeptu honetan. Zerga diferituriko aktiboak, 1.948.127. Hau zerga oinarri negatiboen aktibazioari dagokio. Epe luzeko egokitzapenak 8.111.642. Hemen, ibilgetu materialan aktibatu ez den alokairu kuota jasotzen dugu. Aktibo korronteari dagokionez, ditugu 59.681.750. Honen barruan izakinak 2.549.594. Zordunak 27.879.613. 20 milioi beste klubak zor digutena da, eta 15 milioi adibidez, epe motzera Newcastlek duena. Epe laburrerako finantza inbertsioak 928.000. Epe laburretarako egokitzapenak 582.785. Eta eskudirua eta bestelako aktibo likidoak 27.522.129. Hemen kotutar izan behar dugu ekainaren 29an CVC-ko 23 milioi jaso zirela. Guztira aktiboa 264 milioi, 81.840. Pasiboari dagokionez, ondare garbia 75 milioi, 281.279 eurotakoa da. Honen barruan, funts propioak, hau da, kapitala, akzio prima, erreserbak eta denboraldiko emaitza, 62.256.556. Subentzioak doaintzak eta legatuak 13.204.713. 11,5 milioi estadioaren erabilerari dagokie. Pasibo ezkorrontea, leheno lehendakariak aurkeztu duen bezala, 107.256.101. Honen barruan, epe luzelako zorrak, 101.754.203. Gogorarazi behar dugu, kopuru honen barruan, benetan zorra konsideratu daitekena 9,8 milioi direla. Zerga diferituriko pasiboak 4.169.909. Estadioaren erabilelaren aktibazioa dagokio eta lehen esan bezala ez du diru irterarik suposatuko. Epe luzelako egokitzapenak 1.341.999. Lehen ere bai aurkeztu den bezala kutsako babes kontratuari dagokio eta ez du diru irterarik suposatuko. Pasibo korrontea. 91.344.970. Honen barruan, epe laburrerako zorrak 32.823.000 eta 78. Hor, 21,1 milioi jokalarien erosketei dagokie eta 3,3 finantza entitatei. Merkataritzako eta bestelako zorrak 53.907.728. Hor, 36,6 urrengo jabetean ordaintzeko zain dauden soldatak dira. Eta epe laburrerako egokitzapenak 4.613.654. 4,1 milioi bazkidei aldez aurretik kobratutako zenbatekoa da eta ez du diru irterarik suposatzen.
Guztira pasiboa 274.081.840.840. Llegados a este punto y antes de pasar al siguiente apartado, quisiera hacer también una mención especial al fondo de maniobra. El fondo de maniobra es la diferencia entre el activo y el pasivo corriente y en un principio lo que refleja es la capacidad de la entidad para poder afrontar las deudas a corto plazo con los créditos que tiene a ese mismo plazo, a corto plazo. En nuestro caso, al 30 de junio de 2023, tenemos un fondo de maniobra negativo de 31,8 millones de euros. La temporada anterior fue de 39,9 y la de hace 2 temporadas 59,7. Entonces, en este sentido se aprecia una tendencia de mejora positiva. Pero, como hemos venido repitiendo en los últimos años, el motivo fundamental de este fondo de maniobra negativo lo encontramos en las inversiones que hemos realizado en Anoeta, en Zubieta y, por supuesto, en la adquisición de jugadores. Además, tenemos que recordar, como se ha venido mencionando en la Junta, que muchas de las partidas que en el pasivo se reflejan como deuda por aplicación de la normativa contable, tanto en el largo como en el corto plazo sería lo que nos afecta al fondo de maniobra, pero también lo hemos visto en el largo, no son deuda real. Nosotros cobramos, por ejemplo, los abonos en enero, lo hacemos para todo el año, parte corresponde a una temporada y parte a la siguiente. Por normativa contable lo tenemos que reflejar en el pasivo del balance, pero no es una deuda real. Cuando empieza la temporada siguiente se lleva ingreso y desaparece del pasivo. Además de todo esto, tenemos que tener en cuenta que a la fecha de formulación de las cuentas anuales tenemos formalizadas tanto cuentas de crédito como de factoring por un importe global de 21 millones de euros. Formalizadas, que no dispuestas, porque al 30 de junio dispuesto estaba únicamente un importe de 801.000 euros. También tenemos que tener en cuenta que, como ha comentado el señor presidente, de CVC se ha cobrado una parte, pero todavía tenemos una parte por cobrar hasta alcanzar el importe indicado. Se prevé que en la temporada 23-24 cobremos 24,8 millones de euros. Y además de todo esto, también como ya se ha adelantado y veremos posteriormente, vamos a presentar un presupuesto para la próxima temporada donde hay unos ingresos y unos gastos que nos permiten reflejar un resultado positivo. Con todo esto no quiero más que ahondar en la idea y afirmar que la Real Sociedad presenta un pasivo asumible con los activos a corto y con los ingresos previstos. Hurrengo puntua. Ondare garbiaren aldaketen egoera. 2021-2022 ekitaldi amaierako saldoari, hau da, 71.475.706 euroei, 2022-2023ko emaitza batu behar diogu. Lehen ikusitako 5.757.928 euro. Aldiz, Zubieta 21 eta estadioa erabiltzeko eskubidearen eguneratzeak kendu behar diogu, 1.1,7. Horrekin, 2022-2023 ekitaldi amaierako saldoa dugu, hau da, 75.881.969. Kopuru hau lehen esan bezala garrantzitsua da eta balantzearen sendotasuna azaltzen du. Gainera, lehen lehendakariak ere bai esan bezala, CVC-ko mailegu parte hartzailea kontutan izanik, merkataritza helburuetarako 159,2 milioi eurotako ondare garbia izango genuke. Continuamos explicando el estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo informa sobre las variaciones y movimientos de efectivo y sus equivalentes, y los movimientos se clasifican por actividades. En concreto, actividades de explotación, inversión, financiación y tipos de cambio. Si empezamos con las actividades de explotación, lo que se hace es, se coge el resultado y este resultado se ajusta. Por un lado, se cogen partidas que no suponen entradas ni salidas de dinero, que mayormente son amortizaciones y periodificaciones, y por otro, se consideran partidas que sí suponen salidas de dinero, como son proveedores y clientes. Con todo, en la temporada 22-23 ha habido una salida neta de tesorería de 10,7 millones de euros por la explotación ordinaria de la actividad. En lo que se refiere a las actividades de inversión, cabe destacar la entrada en tesorería de casi 34 millones de euros, que mayormente se corresponde con la operación de ISAC, y por ese mismo importe ha habido una salida por inversiones también en jugadores. Pero a esa salida le añadimos 7 millones de euros de inversiones más en inmovilizado. Con esto llegamos a los 41,7 millones de pagos por inversiones, y esto hace que la diferencia entre los cobros y los pagos por inversiones haya sido de los 7,8 millones de euros negativos que se refleja en la transparencia. En lo que se refiere a los flujos por actividades de financiación,
Tenemos un ingreso de 40,3 millones de euros por CVC y por otras fuentes de financiación y una devolución-amortización de deuda de 3,6. Ello da lugar a un neto positivo de los 36,7 millones que se reflejan en la transparencia. Y en lo que se refiere al efecto de las variaciones de tipo de cambio, tenemos simplemente un efecto negativo de 412 euros. Con todo, partíamos de una tesorería de 9,4 millones de euros y finalizamos la temporada con una de 27,5. Jarraituko dugu kontu ikuskaritzako txostenari mintzatuz. 2022-2023 kontuak AGEM Consultores y Auditores SLek ikuskatu ditu. Kontuak 2023ko irailaren 14ko kontseiluak formulatu ditu eta ikuskaritza txostenaren data 2023ko urriaren 31 da. Ikuskaritza txostena auditoren iritzia jasotzen du. Eta iritzi hori aldekoa edo garbia da aurteko txostenan ere. Hau da, auditoreak ados daude inolako erreparori gabe, errealaren kontuen aurkezpena eta edukiekin. Bestalde, nabarmengarria da ere, urte bat gehiago UEFA lizentzia lortu dela, errealak UEFaren fair play araudia jarraitzen duela adierazten duena eta europear konpetizioa jolastea posible egiten duena. Azkenik, 2023-2024 denboraldiko aurrekontua azalduko dugu. Gastuei dagokienez, erosketak 4.918.951 eurotakoak dira. Kanpoko zerbitzuak 16.109.961. Zergak 1.918. Langile gastuak 88.918.638. Horietatik 77,7 milioi lehendabiziko taldeari dagokie. Hori langile gastu guztiko 78,5 da eta gastu guztien 58. Bestelako gastuak 13.669.819.845. Finantza gastuak 1.819.196. Hemen kontutan izan behar dezue, CVC-ko eragina jasotzen dugula. Ibilgetuko gastuak 512.973 euro. Amortizazioak 25.355.059. Guztira gastuak 161.507.507. En lo que se refiere a los ingresos presupuestados para la temporada 23-24, ingresos de competición 34.815.127. Comprende ingresos de Champions por importe de 31,9 millones de euros y ticketing y taquillas por importe de 2,9. Como antes ya ha señalado también el señor presidente, estos ingresos de Champions están consolidados. De hecho, ya estamos en un paso posterior al que estaba considerado cuando se hizo el presupuesto. Socios y abonados, 14.245.950, de los cuales 11,4 son por la Liga y 2,8 por el bono Europa. En relación con el importe de la Liga, tenemos que señalar que ya comprende este presupuesto el efecto de la subida de cuotas que ha señalado el señor presidente, eso sí, correspondiente a media temporada, lo que sería de enero a junio de 2024. Pero al margen de esta subida de cuotas, no se prevén medios días del club. Derechos de televisión, 75.985.368. Este presupuesto comprende un ingreso neto de los derechos de televisión de la Liga de 65,4 y 10,5 correspondientes al market pool de Champions. Patrocinio y publicidad, 12.987.908, que incluye el main sponsor de Yasuda. Subvenciones periodificadas, 1.319.520. Otros ingresos, aquí están los ingresos que hemos comentado antes, previstos de los bares, tiendas, licencias, eventos, etcétera, 14.176.346, ingresos financieros 63.108 e ingresos procedentes del inmovilizado 8.972.567, que comprende variables de traspasos de ejercicios anteriores y también ingresos de cesiones y ventas ya realizadas. Podría ser Gorosabel, Guevara, Guridi. Por tanto, también podemos decir que es un ingreso mayormente consolidado. El total de ingresos presupuestados, 162.565.894. En base a lo anterior, el resultado presupuestado para la temporada 23-24 asciende a 1.058.353 euros positivos. Mila esker zuen arretagatik.
Javier, tokatu zaizu. Eskerrik asko. Arratsalde on denoi. Buenas tardes a todos. El estado de información no financiera o informe no financiero que les presentamos y sometemos a su aprobación ha sido auditado por un auditor independiente y, tal como afirma en sus conclusiones, ha sido elaborado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa mercantil vigente y siguiendo los criterios establecidos por los estándares de reporte global o estándares GRI, cuya misión es proporcionar un marco fiable y creíble para la elaboración de memorias de sostenibilidad. A través de este informe no financiero, la Real Sociedad ha buscado principalmente fomentar la transparencia, la sostenibilidad y el desarrollo a largo plazo, aumentar la confianza de los abonados, accionistas, simpatizantes, patrocinadores, proveedores, clientes y la sociedad en general, y, por último, proporcionar información sobre el desempeño en materia de responsabilidad social. En el informe se ha querido dar prioridad y poner foco en aquella información que verdaderamente resulta relevante para el club y para aquellos grupos de interés que operan en su entorno. Entre los asuntos tratados en el informe destacan cuestiones medioambientales, cuestiones relativas a la gestión del capital humano, cuestiones relativas al respeto de los derechos humanos, cuestiones relacionadas con la lucha contra la corrupción y el soborno y, por último, compromisos con el desarrollo sostenible y la acción social. Como decía, los aspectos fundamentales reflejados en el informe son los siguientes. Cuestiones medioambientales. El informe contiene una descripción detallada sobre la organización, estructura, actividad y modelo de negocio desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental y de la economía circular. Hemos recopilado y reflejado diferentes datos relativos a la eficiencia energética de las instalaciones del club, la gestión de los residuos generados y el control de emisiones atmosféricas o el consumo de agua y la electricidad. Como punto número 1, el plan de sostenibilidad. A este respecto destaca la puesta en marcha por parte del club de un plan de sostenibilidad orientado, entre otros, a los siguientes objetivos. La eficiencia, basada en la búsqueda de una reducción en el consumo de energía y agua tanto en el Real Arena como en Zubieta. Las energías renovables, inequívoca voluntad de potenciar la producción de energía renovable consumiendo el 100% de la electricidad de origen renovable y minimizando el consumo de energía de fuentes fósiles. La circularidad, no solo reciclando al máximo, sino aprovechando residuos para transformarlos en nuevos productos. Y la reducción de emisiones, orientadas a la implantación de medidas tendentes a la reducción de la huella de carbono, eliminando combustibles fósiles y promoviendo el transporte sostenible. El segundo punto, la huella de carbono, está representada el volumen total de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera como consecuencia directa de la actividad. La Real Sociedad ha calculado durante la temporada 2022-2023 que la huella de carbono generada arroja un resultado de 1.436 toneladas de dióxido de carbono. La medición de la huella de carbono ha permitido identificar los principales focos de emisión de la actividad del club y, por tanto, tomar medidas para reducir las emisiones. Actualmente, el consumo de electricidad es la principal fuente de emisiones. Concretamente, representa un 67% del total de las emisiones. Con el objetivo de reducir estas emisiones, el club ha puesto en marcha diferentes acciones, entre otras, aprovechando las reformas que se están acometiendo en las instalaciones deportivas de Zubieta, se está aprovechando para mejorar el balance energético en los edificios de Zubieta. La mejora en el aislamiento de los edificios supondrá una reducción de la demanda energética de las instalaciones y, por tanto, una reducción en la huella de carbono. La movilidad es el segundo foco más significativo, suponiendo el 21,6% del total de la huella de carbono del club. Y a fin de reducir estas emisiones, el club ha adoptado las medidas como dotarse de una flota de 26 vehículos, de los cuales el 84% son híbridos o eléctricos. Respecto a las cuestiones sociales y relativas al personal, el informe pretende recoger una descripción detallada de las políticas que aplica la Real Sociedad respecto a cuestiones referidas al ecosistema laboral, el desarrollo del capital humano a través de la formación, la atracción y retención del talento deportivo y no deportivo, la conciliación, la seguridad y salud en los centros de trabajo y la no discriminación, diversidad e igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Por otro lado,
destacar el respeto de los derechos humanos. En el informe ponemos énfasis en el fuerte compromiso que existe en la Real Sociedad para garantizar el respeto de los derechos humanos en todos los ámbitos organizativos. A este respecto destacan la protección de los menores, la puesta en marcha de protocolos contra el acoso, así como de medidas contra la violencia. Respecto a lo que sería la lucha contra la corrupción y el soborno, el sistema de control de cumplimiento normativo, compliance, implantado por la Real Sociedad, incluye los compromisos adoptados por el Club en materia de cumplimiento normativo, lucha contra el fraude, la corrupción y el soborno y la prevención del blanqueo de capitales. Para ello, la Real Sociedad cuenta con un conjunto de estándares y normas de conducta tales como Código Ético, Reglamento de Régimen Interno, Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Protocolo de Buenas Prácticas. Respecto al compromiso con el desarrollo sostenible y acción social, tal como acredita el informe, el compromiso del Club con el desarrollo sostenible resulta incuestionable. La Real Sociedad asume su responsabilidad como agente activo en la transformación social en materia de desarrollo sostenible, aspirando a fortalecer su modelo de negocio, así como un crecimiento económico robusto, sin dejar de lado el progreso social y el equilibrio medioambiental. Todo ello con el claro objetivo de mejorar el desarrollo de la comunidad a través de las iniciativas de acción social impulsadas a través de la Fundación. El compromiso de la Real Sociedad con el desarrollo sostenible, materializado por medio de las iniciativas de acción social impulsadas, se fundamenta en los siguientes pilares: el diálogo y relación con la comunidad, el compromiso con la educación basada en los valores del deporte, la promoción y difusión de la práctica deportiva, así como de los hábitos saludables, y el fomento de la salud, el deporte y la cultura. A todo lo anterior expuesto se suma la decidida apuesta por un modelo que permita a la Real Sociedad seguir siendo competitiva, así como seguir creciendo en todos los ámbitos y hacerlo siempre de una manera sostenible y responsable, acorde a nuestra forma de ser y de hacer. Constituye los valores y principios que deben de regir la actividad de la Real Sociedad. Eskerrik asko denei, muchas gracias a todos.